Buenas noches, amados hermanos. Señor les bendiga. Deseo con todo mi corazón que el Señor le haya colmado hoy de bendiciones, haya suplido su mesa, le haya dado esa paz que solamente el Señor da. La paz que es una promesa de parte del Señor, cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Una verdadera paz que se disfruta, una paz que no tiene precio, una paz que no tiene comparación, ¿verdad? Que el Señor haya traído a su mesa todo bien, que usted esté gozando de plena salud, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios le haya movido hoy en esta noche para haber alabado a Dios y haberlo adorado. Fue un tiempo precioso de alabanza, un tiempo precioso de adoración, como cada vez que invocamos el nombre del Señor, Él se manifiesta de una manera gloriosa, ¿verdad? En medio de aquellos que, como dice su palabra, se manifiesta a los de corazón contrito y a los de corazón humillado. Quisiera en esta noche, ¿verdad?, antes de empezar el tiempo de la administración, que ahí en su casa, mi amado hermano, con su familia, con los suyos, ¿verdad?, quizás si tiene algún invitado, que me acompañe a orar en esta noche. Pidámosle al Señor que nos hable, que nos muestre su bendita palabra, ¿verdad? Que tanta falta nos hace, hermanos, porque la Biblia dice, cuando el Señor externó, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es bueno, ¿verdad? Sobre todo si tiene jamoncito, queso, de bola, margarina, ¿verdad? El pan es bueno, pero eso nos nutre el cuerpo exterior, el cuerpo físico. Pero hay un cuerpo interior que tenemos, nuestro espíritu, que solamente puede ser saciado con la palabra de Dios. Nuestra alma solamente puede ser saciada con la palabra de Dios. Así que allá en su lugar, allá en su casa, incline su rostro, cierre sus ojos, ¿verdad? Concéntrese en el Señor, concéntrese en todas las cosas buenas que Dios le ha dado, lo maravilloso que ha sido Dios con usted y con su familia, ¿verdad? Y empiece a abrir su boca, empiece a darle gracias, 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 bendiga su nombre, ¿verdad? Y tome un tiempo de oración juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos, Señor, dirigirnos a tu pueblo, a tu amada, a tus hijos, trayendo la revelación de tu palabra, trayendo la enseñanza, trayendo la administración, siendo bendecido, Señor, siendo yo el primero en ser bendecido por tu palabra. Señor, ayúdanos en esta noche. Quita de nuestra mente toda carnalidad, todo pensamiento humano, Señor. Toda palabra ociosa, todo aquello que tú no quieras que yo diga, Señor, por favor, que no salga de mi boca, sino que salga la palabra sazonada, la palabra, Señor, adornada, como dice el libro de los Proverbios, que son, verdad, adornos de plata, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento, la comprensión, la inteligencia de cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en esta noche, Señor, están atentos a tu palabra, para que pueda haber un fruto, Señor, un fruto como tú deseas, abundante en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Señor, tu misericordia, tu amor es por siempre y para siempre. Te damos gracias y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga la iluminación de la revelación de lo que está escrito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema, mi amado hermano, le puse por nombre, usted quiere anotar ahí, ¿verdad? El temor necesario, ¿verdad? Entonces usted dirá, pastor, ¿hay temores necesarios? Sí, cuando menos uno, y se lo voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Y vamos a ver una primera cita que está en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia, ¿verdad? Entonces, este es un temor necesario.
Cuando las personas que no le temen a Dios, simple y sencillamente no creen en Dios. Aquellas personas que no le temen a Dios, permítame, según la palabra, ¿verdad? Son unos necios, no son sabios. Porque toda aquella persona, hombre o mujer, que tiene entendimiento y que tiene sabiduría, necesariamente le tiene que tener un temor al Señor, no miedo. Y dice, el conocimiento del santo es inteligencia. O sea, no solamente nos habla de inteligencia, sino de sabiduría. Y la sabiduría es el grado máximo de inteligencia, ¿verdad? Entonces, hay otras manifestaciones en nuestra alma, que es acerca del miedo. Ahí el diablo también maneja este temor, nada más que ese es un temor, ¿verdad?, que causa inquietud, que causa intranquilidad, que causa zozobra, ¿verdad? Pero Satanás se maneja a base de temor, a base de miedo y a base de terror. El Señor se manifiesta en base de temor. ¿Y cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es una mezcla de amor, de respeto y de obediencia. Entonces, cuando nosotros miramos la Escritura, mi amado hermano, Dios se mueve y se comunica a través de espíritus. Dios siempre se va a comunicar a través de espíritus. Y Dios, cuando quiere hablarnos, no nos habla a nuestra mente, muy pocas veces. Dios no nos habla a nuestra alma. Cuando el Señor nos quiere hablar, nos habla a nuestro espíritu. Porque el espíritu es el que debe dominar nuestra alma y debe dominar nuestro cuerpo. Cuando nuestro espíritu, ¿verdad?, domina nuestra alma y nuestro cuerpo, es cuando llevamos y vivimos una vida espiritual. Cuando nuestra alma maneja nuestro espíritu, nuestro cuerpo, vivimos una vida emocional. Y cuando nuestro cuerpo, ¿verdad?, que es peor, maneja nuestra alma y nuestro espíritu, vivimos una vida carnal. Entonces, vuelvo a repetir, Dios habla a nuestro espíritu. Y cuando miramos un ejemplo de ello en la Escritura, miramos el Salmo 103. El Salmo 103, versículo 1, usted lo ha leído, usted lo sabe, ha escuchado este Salmo. Este Salmo dice, bendice, alma mía, al Señor. Aquí está hablando el Espíritu. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser. Ahí está hablando ya al Espíritu, está hablando al alma y al cuerpo, porque aquí involucra todo el ser. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Quiere decir, se lo quiero ilustrar de esta manera. Un ejemplo. Cuando miramos una residencia, una casa, una mansión, normalmente hay un dueño, y el dueño es el Espíritu, es figura del Espíritu. El mayordomo que da las órdenes es figura del alma, y los sirvientes es figura del cuerpo. Entonces, el dueño nunca se dirige directamente al sirviente. El dueño le dice al mayordomo, y el mayordomo le da la instrucción al sirviente. Entonces ahí tenemos una ilustración de cuando el espíritu le da una orden al alma y el alma le da una orden al cuerpo. Por eso este salmo precioso, ¿verdad? Salmo 103:1, bendice alma mía al Señor, habla el espíritu, nuestro espíritu, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero voy a repetir, entonces Dios se mueve en tres dimensiones, en tres atmósferas. Dios se mueve en una atmósfera celestial, Dios se mueve en una atmósfera espiritual y Dios se mueve en una atmósfera terrenal. Va a llegar un momento, mi amado hermano, cuando seamos arrebatados, lo terrenal se va a quitar. Ya lo terrenal ya no va a tener ni parte ni suerte en el cielo. Entonces se va a manifestar lo espiritual en lo celestial. Lo terrenal es quitado y se manifiesta lo espiritual en lo celestial. ¿Cuándo va a suceder eso? En el arrebatamiento, ¿verdad? Lo que va a ser la transformación que yo en una ocasión anterior, ¿verdad? Hace unos días yo le estuve ministrando acerca de la transformación de lo que va a ser nuestro cuerpo. Entonces, como Dios se mueve en el área espiritual, le tengo una mala noticia.
Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, también se mueve en un área espiritual. Quiere decir que Dios tiene sus espíritus, pero Satanás también tiene sus espíritus, ¿verdad? Y depende, esto es muy importante, depende de la puerta que abramos, va a ser los espíritus que van a operar en nosotros. Si abrimos puertas, ¿verdad? Estamos en una relación con Dios, en una comunión con Dios, en una búsqueda de Dios, ¿verdad? Que es lo que debemos estar haciendo en este tiempo que estamos, ¿verdad?, recluidos en nuestros hogares. Necesariamente tenemos que crecer, mi amado hermano, evolucionar en una mayor relación, intimidad, en revelación, conocimiento, lectura, oración, adoración y alabanza al Señor. Entonces, cuando usted tiene esa actitud con Dios, usted está abriendo puertas para que vengan a ministrarle los espíritus de Dios. Pero si usted es una persona que se está volviendo apática, fría, usted se está volviendo una persona que ya no le importa conectarse a tiempo, ya no lee la palabra, ya no ora, porque hay un problema muy serio. Como la mayoría de los cristianos piensa que como los cultos, los servicios no lo estamos haciendo en el templo, piensan que no tiene valor. Y déjeme decirle, mi amado hermano, tanto valor tiene estos servicios virtuales, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay palabra de profecía, como cuando se hacía en el templo, que dentro de poco lo vamos a hacer. Yo confío en el Señor. Así que quítese esa idea, mi amado hermano, que como el servicio no es en el templo, pues puedo llegar todo chancludo a la administración, todo con un short todo viejo, su camisetota, sus chancletas. No. Y muchos cristianos, no solamente de casa de oración, sino me atrevo a decir que muchos cristianos de la Iglesia Universal ni siquiera tienen la bendición de ofrendar. Han perdido esa bendición que yo le he dicho, yo le he ministrado con la Biblia, que cuando uno deja de ofrendar es una obra y una manifestación del anticristo. Eso dice la Biblia, del hombre de error, ¿verdad? Entonces yo le aconsejaría, mi amado hermano, que en cada servicio usted saque su ofrenda y la vaya apartando, para que usted esté dentro de los parámetros bíblicos, usted esté dentro de lo que establece la palabra de Dios, ¿verdad? Para que su vida sea una vida agradable a Dios, porque estoy hablando con la Escritura, y usted pueda abrirle puertas a que vengan espíritus de parte de Dios a ministrarle. Cuando una persona, vuelvo a repetir, empieza a tener desgano, ya no quiere leer la palabra, ya no quiere orar, ya le fastidia conectarse, está viendo qué horas termina, está abriendo puertas para espíritus inmundos. Está abriendo puertas para que sea atormentado por espíritus inmundos de parte del enemigo, porque queramos o no queramos, nos movemos en un ambiente espiritual. Ahora, sería bueno que usted se pregúntese, ¿a qué le teme? ¿Cuál es su temor, hermano? Porque el temor opera en tres áreas. El temor opera en espíritu, opera en el alma y opera en el cuerpo. ¿A cuál es su temor de usted? A ver, dígale a su esposa, ¿verdad? O su esposa, yo le temo a la noche, yo le temo y ahorita le voy a poner 1 o 2 ejemplos de los temores del espíritu, temores del alma y temores del cuerpo. Porque ahí es donde se mueve el enemigo. Mire, yo podía pensar que un temor del espíritu es no irse en el arrebatamiento. Un temor del espíritu es decir, bueno, Señor, yo tengo miedo que cuando tú vengas, Señor, yo no esté en condiciones de irme, ¿verdad? Yo no esté en condiciones espirituales, ¿verdad? Que mi espíritu no esté en comunión con el tuyo, que las veces que me hayas hablado a mi espíritu yo no haya hecho caso. Ese es un temor del espíritu. ¿Cuál sería un temor del alma? Lo que estamos viviendo. Muchos tienen temor en su alma de enfermarse. Muchos le temen muchos le temen al coronavirus, pero no le temen al juicio de Dios. Muchos le temen al coronavirus, que no se vayan a enfermar, pero su vida, ¿verdad?, es una desgracia y no le temen al juicio eterno. Ese es un temor del alma.
¿Cuál sería un temor del cuerpo? Allá piense en su casa, mi amado hermano. ¿Cuál sería un temor del cuerpo? Un temor del cuerpo, ¿verdad? Seguramente va a estar de acuerdo conmigo, que yo también a veces lo he tenido. Un temor del cuerpo es que no comamos. ¿Le ha dado hambre a usted? Y uno dice, seguramente cuando empezó la pandemia, muchos se preocuparon más por su comida que se preocuparon más por no ir a la iglesia. Seguramente muchos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer para comer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Seguramente no va a alcanzar el dinero para que comamos. No, mire, yo le doy un consejo, mi amado hermano. Identifique cuáles son sus temores. Identifique a qué le tiene miedo. ¿Cuál es su temor? Y yo le voy a dar una idea. Tome un cuaderno, tome un lápiz y anote sus temores. ¿A qué le tiene temor? A lo que le tenga temor. Anote, tengo temor a no irme, tengo temor a esto. Anote sus temores. Y después de que ya tenga anotado sus temores, ministrese con la palabra. Y él reprenda esos temores que el enemigo ha puesto en su corazón, en su alma. Repréndalos en el nombre de Jesús. Porque usted no tiene por qué recibir temores de parte del enemigo, a menos que esté abriendo puertas. Vuelvo a repetir, cuando uno abre puertas, uno decide qué espíritu va a recibir. Usted, mi amado hermano, usted que me está viendo, usted decide bajo la influencia de qué espíritus quiere vivir. ¿Bajo los espíritus de Dios o bajo los espíritus del enemigo? Usted decide. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 5 al versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5 al versículo 8. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. O sea, si usted quiere hablar con el mundo, no lo van a tirar loco. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Voy a tener un momentito aquí. En la experiencia que Dios, Señor, me ha permitido tener, al orar por liberación, cuando una persona tiene problemas que está poseído, atormentado por un espíritu inmundo, un demonio, cuando esa persona no puede repetir, Jesús vino en carne, está operando un espíritu del anticristo. En la experiencia que el Señor me permitió tener, vuelvo a repetir, muchas veces yo he orado por liberación por muchas personas y cuando termino de orar, aparentemente ya quedó bien, pero tenemos que entender que dentro de la batería de demonios, espíritus inmundos que maneja Satanás, hay espíritus de mentira. Acordémonos lo que dijo el Señor Jesús el miércoles que yo le ministraba, que yo le compartía, cuando le dijo a aquellos judíos que aparentemente se habían convertido. Pues ustedes son, ¿verdad?, mentirosos como el diablo, porque el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Entonces, aparentemente la persona ya está liberada, pero yo le pongo una prueba bíblica. Yo le digo, repite conmigo, Jesús vino en carne, y se ponen a pegar de gritos, porque está operando un espíritu del anticristo. Por eso dice aquí, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Muy bien, ahora sí, veamos el versículo 7. Dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muy bien. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 5 al 8. Sí. Hay un versículo, creo que me equivoqué en las notas, donde habla que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pastor Abraham, si
Puedes apoyar ahí, ¿verdad? Porque creo que anoté mal esta cita bíblica. Si ve que cae la lámpara, hermano, no se inquiete, ¿verdad? A veces en la emoción de la administración tocamos la lámpara y como está, ¿verdad? 4:18. Primera de Juan 4:18. Corrija ya en su libreta, hermano, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Mire, parece rompecabezas esto, un trabalenguas. En el amor no hay temor. ¿Cuál es el amor? El amor es Dios. Entonces, podíamos leer, en Dios no hay temor. Podíamos leerlo, tomando en consideración lo que dice la misma palabra, que Dios es amor. Entonces, podíamos decir aquí, en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. Esta es versión Reina Valera. Ahí dice abajo, ¿no? Quiere decir, mi amado hermano, que a la medida que uno teme, es la medida de amor que le falta del Señor. A ver si me explico. Mientras más teme una persona, menos amor de Dios tiene. Mientras más temor tiene, menos ha conocido el amor de Dios. Por eso dice aquí, en el amor no hay temor, en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios, en el amor. Espero que lo haya entendido, yo sí lo entendí, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo? Mire, cuando uno peca, cuando una persona peca, anda caminando en la calle, llega a su casa, llega a la iglesia y piensa que todos saben que cometió pecado. Se imagina, como tiene una acusación, porque el diablo es tremendamente, tiene artimañas, dice el apóstol Pablo, para hacer que el cristiano peque. El diablo hasta te ministra, a una persona le ministra con la palabra. No, mira, puedes pecar. Total, Juan dice, hijitos, no es necesario que pequen, pero si alguno pecare, abogado tienes en Cristo, entonces puedes pecar. Algunos cristianitos dicen, sí puedo pecar. Tampoco, que quede claro, porque esto es bueno traer un equilibrio. Tampoco estoy diciendo, hermano, que si pecaste estás condenado. No. Porque Dios es Dios ama, Dios es Dios perdonador, ¿verdad? Pero tampoco es para que uno diga, bueno, pues como Dios me perdona, pues voy a estar peca. Entonces el castigo, ¿verdad?, de aquel que peca, vuelvo a repetir, es que no tiene paz en su conciencia, es castigado. Si está en adulterio, llega a su casa y piensa que su esposa ya lo sabe. Y está viendo cómo lo ve su esposa. Llega a la iglesia y piensa que los hermanos de la iglesia ya lo saben. Anda caminando en la calle y piensa que los que lo ven ya lo saben. Si está está cometiendo pecado, de cualquier pecado, se imagina que ya todos conocen su pecado. Y ese es el castigo que lleva, según dice la palabra del Señor, que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque no vive tranquilo, no vive en paz. Ese es un problema tremendo. Ahora, cuando miramos al Señor, mi amado hermano, Dios trabaja en base a procesos. Por nosotros, vuelvo a repetir, nosotros estamos en un proceso. Siempre voy a estar diciendo esto, ¿verdad, mi amado hermano? Que todos estamos viviendo un proceso para llegar al propósito que Dios ha establecido en un plan eterno para nosotros. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner 3 ejemplos. Cuando vemos la creación, Dios tardó 7 días en hacer la creación. Trabajó en un proceso de creación. Primer día hizo una cosa, segundo día hizo otra cosa, tercer día hizo, y así sucesivamente,
hasta llegar al sexto día que culminó la creación y el día séptimo descansó. Proceso. Cuando miramos a Naamán el sirio, sabe la historia, la ha escuchado, de un hombre que era un general sirio, imagínense, un hombre que pesaba políticamente, ¿verdad? Usted sabe que tenía lepra, todo su cuerpo estaba lleno de lepra. No sé, la Biblia no es es un poco escueta en algunos relatos, pero si pensamos, mi amado hermano, la lepra es una enfermedad en la cual se le van cayendo los pedazos de carne putrefacta a una persona. Y no vaya a pensar que esa carne huele agradable. Va a decir, qué rico huele ese leproso. No, 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 no. Desgraciadamente esas personas, ¿verdad? Que uno tiene que tener misericordia de ellos, ¿verdad? Su cuerpo era muy desagradable, su aspecto era muy desagradable, su olor era muy desagradable, perdón, y tenían prohibido caminar por las calles de los pueblos, si es que alguno pasaba porque tenían prohibido, pero cuando entraban a un pueblo, llevaban una campanita, iban sonando la campanita, tin, 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 para que todo aquel que escuchara la campanita se escondiera en su casa. Seguramente usted ha identificado una campanita, ¿verdad? No estoy hablando de un leproso. Usted oye una campanita, ahí va el Bonais, ya lo identificó. Oye otra campanita, ahí va un paletero, ahí va el sorbetero, ya identificó la campanita. Te sale corriendo a comprar su helado, su paleta, yo no sé. Pero estos hombres llevaban su campanita para avisarle a la gente de ese pueblo que se metiera a sus casas, se escondiera en sus casas, por la alta contaminación y contagiosidad que tenía la lepra. Entonces imagínense, ellos vivían en un leprosario, ellos vivían apartados, ¿verdad?, de la sociedad, apartados de su familia, apartados del pueblo, apartados de muchas cosas. Ahí los llevaban a que murieran. Este general sirio pues no vivía apartado porque, les vuelvo a repetir, era un hombre que pesaba políticamente. Yo pienso, mi amado hermano, porque se vale pensar, que cuando su esposa lavaba su ropa de este general, ¿cómo la lavaba, hermano? Seguramente le ponía lejía, le ponía cloro, le ponía ensueño, le ponía todo para que no apestara y para que ella no se contaminara. Imagínense cómo estaban las ropas de este general. Probablemente un día que la mujer estaba lavando la ropa del general Naamán, a lo mejor estaba escuchando, la criada estaba escuchando, ¿verdad?, que esta mujer, pues, no sé, a lo mejor se quejaba, no sé. Pero ella le dijo que había un hombre llamado Eliseo, que era un hombre se había hecho famoso por hacer milagros de parte de Dios. Y le dijo, ¿por qué no va mi señor a visitar a Eliseo? ¿Verdad? Pastor Abraham la vez pasada estaba cerca de Naamán. Y ahora Naamán dice, bueno, vamos a ver a este profeta. Llega con su séquito de su guardia personal, con varios sirios, porque era un general, vuelvo a repetir, de mucho respeto. Y llega y sale Giesi, el criado del siervo de Eliseo, y le dice, ¿qué se te ofrece? Dile a tu amo que aquí estoy. No sé, hermano, a lo mejor Naamán pensó que iba a salir Eliseo, le iba a poner una alfombra roja, bájate mi señor. No, no. Eliseo solamente le dijo a su siervo, a su criado, dile a Naamán que vaya y se remoje 7 veces en el río Jordán. Vino Giesi, se lo dijo, y el otro se puso bravo, se enfureció. Dijo, el Habana y el Farfar, ríos de Siria, ¿no son mejores que el Jordán? Y se empezó a ir en su caballo. Solamente porque su criado, su guardia personal, le dijo, mi señor, no te cuesta trabajo remojarte en el Jordán. Si de por sí creo que estás todo contagiado, te vas a morir. Y va este hombre y se remoja 7 veces. Se remoja la primera vez y sale leproso. La segunda vez y sale leproso. La tercera vez y sale leproso. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir cabal 7 zambullidas en el río. Ni una más, ni una menos. Dios lo metió a un proceso para que este hombre fuera limpio y fuera sano
de esa enfermedad tan tremenda que era la lepra. Cuando vemos a Jericó, dice la Biblia que Dios le dice a Josué, le vas a dar 7 vueltas y en la 7ª vuelta vas a tocar las trompetas y van a caer los muros de Jericó. Proceso. Entonces miramos, mi amado hermano, vuelvo a repetir, que Dios trabaja a base de procesos. Y vuelvo a repetir una vez más, nosotros estamos en un proceso. Cuando Dios, permítame, no es ni un político, no es ni un científico, no es ni un médico, es Dios el que va a determinar cuándo se va a terminar este proceso. Es Dios el que va a determinar cuándo vamos a salir a la calle libremente. Es Dios el que va a determinar cuándo nos vamos a empezar a congregar nuevamente en el templo. Es Dios el que va a determinar cuándo vas a regresar tú a tu trabajo. Es Dios. Entonces, Dios tiene que terminar, según su voluntad, el proceso en nuestra vida, en tu familia, en mi familia. ¿Para qué? Para que lleguemos al propósito por el cual Dios nos metió en esta pandemia. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Este es un espíritu de Satanás. Este es un espíritu del diablo. Este es un espíritu que hay que reprender, porque este espíritu no viene de parte de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Esto viene de Dios, de amor, viene de Dios, y de dominio propio. Estos 3 espíritus sí debemos llamarlos. Estos 3 espíritus sí podemos y debemos pedirle al Señor, Señor, por favor, dame un espíritu de poder. Lo necesito. Mire, nosotros los humanos, para valernos por nosotros mismos, necesitamos cuando menos tener 12, 13 años. Un niño de 1 año, usted no se puede valer por sí mismo. De 2 años, de 3 años tampoco. Usted tiene que ayudarlo a vestirlo, a vestirse, bañarlo, ponerle los zapatitos, ¿verdad? Hasta que tiene 12, 13 años ya puede comer, ¿verdad? Bien esto. Pero si vamos al reino animal, un perrito, un gatito de 1 año ya puede engendrar. Mire qué tremendo. Entonces necesitamos poder, necesitamos dunamis, necesitamos dinamita, necesitamos espíritu de poder, necesitamos un espíritu de amor. Aunque te diga, no, usted y yo necesitamos un espíritu de amor, pero sobre todo necesitamos un espíritu de dominio propio. ¿Dominio propio en qué, pastor? Mire, lo que pensamos, lo que decimos, cualquiera lo conoce. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Todo lo que decimos, la gente lo escucha y nos puede calificar de acuerdo a lo que decimos. Lo que oímos también nos puede identificar. Usted escuche una alabanza, que usted escuche, ¿verdad?, una de Rigo Tobar. Pero qué tremendo es lo que pensamos. Entonces debemos pedir al Señor que nos dé dominio propio, no tanto en lo que hablamos, no tanto en lo que oímos, sino en lo que pensamos. Porque lo que usted piensa y lo que yo pienso, nadie lo sabe. Usted puede estar en la iglesia, puede estar pensando en otra cosa. Usted puede estar con su esposa, puede estar pensando en otra mujer. Usted puede estar con su esposo, puede estar pensando en otro hombre, porque sus pensamientos nadie los conoce. Entonces debemos clamar al Señor que nos dé dominio propio de nuestros pensamientos, para que podamos recibir lo que viene de Dios y para que podamos reprender lo que viene de parte del enemigo. Porque el diablo, vuelvo a repetir, se manifiesta en las noches. En las noches hay visitaciones, preste mucha atención y anótelo con letras grandes. En las noches hay visitaciones de espíritus inmundos,
de parte del diablo. Y esos espíritus inmundos vienen a atormentar a algunas personas con insomnio y con pesadillas. Bueno, también hay personas que tienen pesadillas porque se comen 3 tamales colados, 2 plátanos con leche y 4 panuchos. Pues no solamente pesadillas, se puede morir, ¿va? Pero si es una persona que cenó normal, es una persona que lleva una vida hasta cierto punto sano y se acuesta a dormir y no puede dormir, tiene insomnio, está bajo una operación de espíritus inmundos. Si usted se acuesta a dormir y tiene pesadillas, eso no viene de Dios, porque Dios no le va a quitar el sueño. Te lo voy a mostrar una cita bíblica. Sino que esas pesadillas son manifestaciones de visitaciones de espíritus inmundos. Le voy a platicar una experiencia, hermano. Hace años, mi esposa y yo estábamos durmiendo en el cuartito de abajo. Estábamos durmiendo. Pastor Abraham estaba pequeño y mi hija Darinka igual. Y no teníamos esta parte de arriba, no recuerdo si sí o no. Estábamos durmiendo y como a las 2 de la mañana yo me daba vueltas en la cama, mi esposa se daba vueltas en la cama y otras más vueltas y otras vueltas, ¿verdad? Y me senté y le digo a mi esposa, no puedo dormir. Mi esposa me dijo, yo tampoco puedo dormir, me dice. Yo le dije, esto no es normal. Hermano, cuando yo quise estirar la mano para prender la luz, yo sentía que algo o alguien me iba a agarrar la mano. Y no era Macorino. Yo dije, aquí hay algo. Y me dio miedo, lo confieso. Y luego después, ¿sabes qué? Me da miedo estirar la mano. Aquí hay algo no está bien. Pero bueno, orando y venciendo ese temor, ese miedo, estiré la mano y prendí la luz. Agarré aceite, agarré mi Biblia y dije, vamos a orar. Esto no es normal. Aquí hay una operación de espíritus inmundos, de atormentamiento que nos están robando la paz, nos están robando el sueño. Esto no viene de Dios. Y nos pusimos a orar, hermanos, a orar. Subimos aquí, empezamos a orar, a reprender, a ungir con aceite. Muchos habrán pensado, está loco, bueno, no me interesa. Empezamos a orar y a reprender, hermano. Terminamos de orar y a dormir tranquilamente. Porque es una operación de espíritus inmundos. Yo le he dicho, si usted, mi amada hermana, está sana de salud, está completamente sana, su cuerpo está bien, no tiene diabetes, no tiene bajones de azúcar, ni se le sube el azúcar, está bien, y su casa es un desastre, porque muchos pensaron, seguramente muchos dijeron, bueno, ahora que vamos a estar 40 días recluidos en la casa, vamos a arreglar y vamos a ordenar todo. Llevan por el día 45 y no han ordenado nada, estoy seguro. Prometieron que iban a arreglar su casa, limpiar su casa y no han hecho nada. Bueno, pues eso es cosa de usted. Pero yo he dicho, si usted como hermana, usted mi amado hermano, sabe que tiene que hacer cosas, pero no tiene ganas, está desganado, pero físicamente está bien, vuelvo a repetir, no tiene ni un problema de diabetes, ni un problema de presión, de hipertensión, no está hipotenso, entonces usted está bajo una operación de espíritus inmundos. Así, porque acordémonos que el diablo es muy sutil. El diablo es especialista en disfrazarse para poder manifestar y actuar sobre usted y usted no se dé cuenta. Miren lo que dice el Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Esa es la versión de Biblia de las Américas. Vamos a ver la Valera. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Entonces el plan de Dios, el propósito de Dios, es que después de haber trabajado, haber laborado 8 horas, 10 horas, no sé cuánto tiempo, si estás trabajando, si no, después que arreglaste tu casa o no hayas hecho nada, el plan, el propósito y el deseo del corazón de Dios es que cuando tú pongas tu cabeza en la almohada, en la hamaca, en el petate donde duermes, dice la Biblia, que a su amado dará Dios el sueño. Entonces el propósito de Dios es que tú y yo descansemos. No solamente durmamos, sino que tengamos sueños. Y que tengamos sueños agradables. Vuelvo a repetir, no que tengamos sueños que nos traigan intranquilidad, temor, miedo, pánico, angustia. No, porque hay muchas personas que yo conozco que de repente están durmiendo y se levantan y se sientan sudando y se empiezan a secar el sudor. Tuve una pesadilla espantosa y bueno, a lo mejor fue lo que cenaste, pero al otro día otra pesadilla. Entonces están bajo operaciones de demonios, de espíritus inmundos. No es normal, mi amado hermano. Vuelvo a repetir, no es normal que no duermas, no es normal que no tengas sueño. Ahí dice la Biblia que a su amado dará Dios el sueño. Y si tú eres un amado de Dios, si tú eres un amado del Señor, el plan y el propósito es que tengas sueño. Entonces esos espíritus inmundos, cuando vienen visitando a las personas y los visitan continuamente, los hacen sus esclavos. Hay personas que son esclavos de las pesadillas. Hay personas que son esclavos del insomnio. Hay personas que son esclavos de la falta de sueño, de muchas cosas. Y estos espíritus inmundos los van a visitar cuando ellos quieran. No el hermano, no el cristiano, sino el demonio. Este espíritu inmundo va a visitar las veces que este espíritu quiera a esa persona para traerles falta de sueño, insomnio, pesadillas, zozobra, angustia, temor a través de los sueños. Miren lo que dice el libro de Job. Job en el capítulo 4, versículo 13 al versículo 16. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, está hablando de noche, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu, que no era un espíritu de Dios, porque los espíritus de Dios no causan temor. Los espíritus de Dios no causan espanto. Los espíritus de Dios no causan zozobra, angustia, miedo. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, ya no un espíritu. Aquí hay una combinación de espíritu y fantasma de parte del diablo para tener miedo, temor, angustia en la noche. Porque Job dice, en visiones nocturnas, cuando es de noche, pasó junto a mí un espíritu. Miren qué impresionante, que nada más donde pasó ese espíritu hizo que todo el pelo de Job se erizara. Después que pasó ese espíritu, dice Job que se paró delante de él, dice, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedo oí que decía. Mire qué tremendo. Normalmente, cuando una persona tiene se le manifiesta un demonio, un espíritu inmundo, rara vez le ve el cuerpo, la cara. Le ve el cuerpo, le ve el cabello, le ve la vestidura, pero rara vez le ve la cara. Y aquí Job dice, se paró delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y le habló. Entonces, mi amado hermano, vuelvo a repetir, hay personas que se hacen esclavas. Hay personas que son cautivas de estos terrores nocturnos, de estos fantasmas, de esos espíritus que le causan miedo, intranquilidad, temor a su vida. Entonces, estos espíritus hay que reprenderlos. Estos espíritus hay que, en el nombre de Jesús, que le dijo el Señor Jesús en Marcos 16, el que a mí crea en mi nombre,
echará fuera demonios. Entonces, tú tienes toda la autoridad como hijo, tú tienes toda la autoridad como creyente, en el nombre de Jesús, reprender y echar fuera todo demonio, todo espíritu inmundo que viene a asolarte, que viene a querer esclavizar, que viene a querer ponerte yugo para que tengas insomnio, para que tengas pesadilla, para que tengas temor, para que tengas miedos. Tú tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Isaías. Vamos a ver unos espíritus que son de parte de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, y reposará sobre él. Aquí se equivocaron los de la imprenta, ¿verdad? Porque cuando habla de él está hablando del Señor Jesús. Y debería ir con E mayúscula. Pero dice, y reposará sobre él, se hablando del Señor Jesús. La Biblia de las Américas, vamos a ver. La Biblia de las Américas. Aquí está, mire qué bien que aquí en esta versión la corrigieron, ¿verdad? Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. Aquí miramos 7 espíritus, mi amado hermano, que son 7 espíritus de parte de Dios. Que estos 7 espíritus son los que habla el libro, de Apocalipsis. Cuando dice que los 7 espíritus de Dios, estos son. O sea que los 7 espíritus de Dios de Jehová reposaron sobre el Señor Jesús cuando Él sale del agua, es bautizado por Juan. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, en forma de paloma, vino y se posó sobre el Señor Jesús. En ese momento estaba recibiendo Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor. Estos 7 espíritus, mi amado hermano, sí tenemos y sí podemos y sí debemos llamarlos en el nombre del Señor para que vengan a apoyarnos, para que vengan a ayudarnos, para que estén con nosotros en todo tiempo. Muy bien. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión dice, no nos ha dado un espíritu de temor. Creo que es la versión de la Valera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Hay personas que viven prisioneras de un espíritu de temor. Pero tremendamente, aquí está, gloria a Dios, Reina Valera actualizada. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza, que es lo mismo que el dominio propio. Entonces hay personas, mi amado hermano, hay cristianos que viven bajo este espíritu de temor. No comen chicharrón porque se le va a subir el colesterol. Creo que ellos hicieron la canción, se me sube el colesterol. No comen pescado porque se le puede atravesar una espina. No comen pan porque van a engordar. No toman azúcar porque le va a diabetes. Tan rica que es la coca, ¿va? Pero hay personas, mi amado hermano, que viven bajo una operación, bajo un dominio, bajo un ambiente de espíritus de temor. Y la Biblia dice que Dios no nos da espíritu de temor, porque ese espíritu no viene de parte de Dios. Ese espíritu, sí, vuelvo a repetir, hay que reprenderlo. Cuando le invitan a comer de verdad en un castacanazo, hermano, como lo extraño. Le invitan a comer un castacán y venga el diablo y diga, se te va a subir el colesterol. Te pares, aunque diga que estés loco. Te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de temor. Me como este castacán y mañana me como otro. No, tampoco, tampoco abuse. Pero usted no tiene por qué tener temor, mi amado hermano. El temor no viene de parte de Dios. Muy bien. Vamos a ver Efesios capítulo 5,
versículo 11 al versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Hay cristianos que dicen, pastor, pues yo no participo en eso, pero ahí estás. Antes yo platicaba con una persona que me decía, yo voy a la cantina con mis amigos, pero yo no tomo, pastor. Yo pido mi agua mineral con coca, pero estás en el ambiente. Estás cundiendo de espíritus inmundos. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Muy bien. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la Biblia, levántate tú que duermes. Hay un problema ahorita en la Iglesia Universal, que no es un secreto. Muchos cristianos, esto de la pandemia, los ha metido en un sopor, en un adormecimiento. Es como cuando hay mucho calor y usted se sienta en un sillón y por el calor se empieza a dormir y está entre que despierta y que no despierta y que duerme y que no duerme. Está metido en un sopor. Mucho cristiano está así ahorita, confundido, no ha avanzado en su vida cristiana. Por eso dice, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien los días, aprovechando bien el tiempo. Mire qué tremenda la profecía que hubo hace un momento. ¿Qué haces todo el día, mi amado hermano? Si trabajas, gloria a Dios que te hace tu trabajo. Pero si tú no estás trabajando porque la empresa se cerró, te dieron días, no sé, ¿qué haces todo el día? ¿De qué estás llenando tus oídos? ¿De qué estás llenando tus ojos? ¿De qué estás llenando tu corazón? Porque estamos viviendo días malos, dice la palabra del Señor. Salte de ese sopor, sal de ese adormecimiento en el cual estás cayendo o has caído, que te vale a la hora que te conectes. Total, el pastor no me ve, es cierto, pero el Señor sí te ve. A lo mejor nosotros no te vemos, no te vemos, me habían dicho, pero el Señor sí te ve. Y no te debes de cuidar tanto del pastor, sino debes de cuidarte del Señor, que es lo más importante. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 13. 1 Corintios capítulo 5, 15, versículo 13. Mateo capítulo 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto lo podemos aplicar a nuestra alma. ¿Qué es lo que hemos permitido que Satanás, que yo lo reprenda, ha sembrado en nuestra alma? Porque hay quienes han permitido más, han abierto más las puertas al diablo que las puertas a Dios. Han permitido más la siembra del enemigo en su alma que la siembra de Dios en su alma. Y lo que el enemigo siembra en tu alma son dudas, son iras, son pleitos, son disensiones, son temores, son odios, son rencores. Eso es lo que siembra el enemigo en tu alma. Y todo eso que Dios, el Padre, no sembró, tú tienes que arrancarlo en el nombre de Jesús. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5.
Dice, también debes saber esto, que en los posteros días, ahora, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad. ¿Y cuál es la piedad? Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, tendrán apariencia de que son cristianos. Parecerán que son, pero no son. Entonces, estas personas de los cuales habla Timoteo, que han existido y existen, abrieron puertas para que el diablo siembre 18 características. Cuando nosotros miramos, ¿por qué le digo que el diablo? Porque si usted tuvo la curiosidad, por decir hacia algo de contar, son 18 características. Y cuando dividimos 18 entre 3, nos da 6, 6, 6, que es el número del anticristo. O sea, cuando estas personas están bajo una manifestación satánica, son estas cosas que están operando en su alma, están operando en su cuerpo, en su mente, en su conocimiento, ¿verdad? Y definitivamente que están bajo una influencia satánica. Todas estas personas, mi amado hermano, que son cautivos de espíritus inmundos, dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Vamos a leer esto, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Pues aunque andamos en la carne, esta es la herramienta para reprender y para desarraigar de nuestra vida todo temor y toda influencia satánica que nos trae obsesiones y que hace cautivos algunos pensamientos. Miren lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Relaciona pensamientos, argumentos con fortalezas. Una persona que está bajo un cristiano, una persona que está bajo una operación satánica, mi amado hermano, los pensamientos constantes que tiene sobre algo hace que se levante fortalezas. Ese pensamiento se vuelve tan intenso que se vuelve una fortaleza. Le voy a poner un ejemplo. La obsesión. Hay personas que se obsesionan con otra persona. Se obsesionan, no es un enamoramiento, no es un amor, es una obsesión. De manera que no pueden estar sin esa persona, toman, fuman, se pierden la noción del tiempo porque están obsesionados. Levantaron una fortaleza llamada obsesión que no nos deja razonar, pensar y aclarar sus pensamientos. Entonces tiene que venir lo que dice la palabra del Señor, nuestras armas no son carnales. Tú no puedes agarrar una ametralladora porque no ves tu pensamiento, ¿eh? Simple y sencillamente. Entonces Pablo dice, nuestras armas no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios para llevar todo cautivo, toda obsesión, todo pensamiento fulgurante. Porque hay personas que tienen pensamientos fulgurantes, no tienen paz, no tienen tranquilidad.
Piensan una cosa, piensan otra, y se le viene un pensamiento, se va, viene otro, y así están tranquilos hasta que les empieza un dolor de cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? Porque están llenos de pensamientos, no logran razonar, pensar, analizar un pensamiento cuando ya le vino otro. Y antes de que ya le vino otro, se llaman pensamientos fulgurantes. Es una persona que es cautiva de pensamiento fulgurante, una persona que es cautiva de obsesiones, tiene una fortaleza que ha, valga la redundancia, fortalecido sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Con la palabra de Dios y con la administración pastoral, llevar cautivo ese pensamiento, derribar esa fortaleza que se levantó en su mente, en su pensamiento, ¿verdad? Derribar esa fortaleza con la palabra en el nombre de Jesús y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer, mi amado hermano. No debe tener usted una mente confundida, sino Dios quiere que tenga una mente clara y precisa, porque el pecado, una cosa que el pecado genera, es el temor. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Quiere decir que como había pecado Adán, cuando Dios le habla, porque la Biblia dice que Dios bajaba todas las tardes, platicaba con Adán, su creación, Adán estaba en un estado no de santidad, estaba en un estado de perfección. Y Dios bajaba y platicaba con Adán, y los dos platicaban, pero cuando Adán peca, el pecado hizo que tuviera temor. Pues el pecado causa temor en la persona. Mire qué tremendo. Y se escondió. Cuando nos trasladamos al tiempo moderno, a este tiempo, y lo trasladamos a la iglesia, hay cristianos, escucha esto, hay cristianos que están en pecado y se esconden de la palabra. Así como Adán se escondió del Señor cuando estaba en pecado, hay cristianos que cuando están en pecado se esconden de la palabra. No quieren oír la palabra. Se ponen con su celular, se ponen a mandar mensajes, se ponen a ver imágenes, y como uno no está junto a ellos, mi amado hermano, pues no sabe, uno cree que están leyendo la Biblia, pero se están escondiendo de la palabra porque están en pecado. Y como consecuencia, la palabra no actúa en ellos porque no la escuchan, porque no la oyen. Entonces la palabra pasa de largo en ellos. ¿Todo por qué? Porque están en pecado. Y están en pecado, la palabra no opera en ellos, sino hay un arrepentimiento de parte de ellos. Termino. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien está predicando, y no necesariamente en el templo, cuando alguien está predicando y tú estás escuchando, si esa persona está predicando la palabra del Señor, te está mandando fe, te está enviando fe sobre tu vida, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si en tu casa no oyes la palabra de Dios, si en el templo no oyes la palabra de Dios, créeme que vas a ser un cristiano sin fe. Vas a ser un cristiano que todo te va a afectar. Porque un problema que hay ahorita es que la gente y los cristianos también se están intoxicando de malas noticias. Es triste mirar cómo cristianos, ¿verdad?, poniendo en el Face que si ya murieron no sé cuántos, que no sé cuántos están contagiados, que el coronavirus está matando más gente, y se intoxican de malas noticias. No te intoxiques de malas noticias. Mejor llénate de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son el Evangelio del Señor.
Eso quiere decir evangelio, buenas nuevas. Ya no te intoxiques, hermano. Porque si te sigues intoxicando, más temor vas a tener y más puertas le vas a abrir al enemigo. Desintoxícate. Métete a la palabra. Busca a Dios. Sirve a Dios. Ten una nueva vida, una nueva forma, una nueva manera que Dios te está dando a ti y a mí la oportunidad de hacerlo. Ya no tengas temor. Solamente el temor que debes de tener es el temor a Dios. A la medida que le tengas temor a Dios, es el grado de sabiduría que vas a tener. Vamos a orar, mi amado hermano. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, tu palabra ha sido expuesta. Gracias por ella. Gracias porque nos hemos alimentado, porque hemos disfrutado, porque hemos comido de tu bendita palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra quede anidada, no solamente en la mente guardada, sino que baje al corazón y que dé fruto a su tiempo. El fruto que tú deseas, no el fruto que queremos nosotros. El fruto que tú deseas, Señor. Gracias, Padre, porque eres fiel. Y porque una vez más hemos tenido la libertad, el gozo, la bendición, el privilegio de poder compartir. Padre, envía bendición a cada hogar. Más bendición, más bendición. Señor, si hubiera alguien enfermo en medio de tu pueblo, por favor, sánalo. Tu palabra dice en Isaías capítulo 53, que por tus llagas ya hemos sido sanados. Si alguien está desanimado, levántalo, Señor. Si alguien está triste, manda un espíritu de alegría, de gozo. Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien no tiene paz, dale paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si alguien no ha podido dormir, Señor, por una operación del enemigo, lo venimos reprendiendo en el nombre de Jesús. Tu espíritu de insomnio, de pesadilla, de falta de sueño, de intranquilidad, lo venimos reprendiendo en el nombre de Jesús. De manera que se cumpla lo que dice el Salmo que leímos, que a tu amado tú vas a dar el sueño. Padre, gracias. Muchas gracias por todo. Te bendecimos y te alabamos por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Dios los bendiga. Pasen buenas noches.